Bueno, continuamos con sociedades cazadoras recolectoras complejas y ahora vamos a incorporar un nuevo elemento a nuestra discusión. Este tipo de sociedades, la CRC y el sedentarismo. Bueno, como veníamos diciendo desde el video de la clase anterior, bueno, las sociedades cazadoras recolectoras ya no es lo que eran. La bibliografía arqueológica y antropológica siempre asociaron un nivel de nomadismo, de movilidad, incluso en algunos puntos exagerada, a las sociedades cazadoras recolectoras, pero vamos a ver de que estas sociedades cazadoras recolectoras, bajo las nuevas interpretaciones, van a tener un impacto en cuanto a su movilidad y los procesos que desencadenen, ¿sí? Pero ahora bien, vamos primero a entender qué es lo que decimos cuando hablamos de complejidad social. Bueno, para responder a esta pregunta, vamos a tomar uno solo de todos los espectros de discusiones, que es el trabajo de Jean Arnold. El trabajo de esta antropóloga fue muy interesante, muy criticado, pero también muy buen disparador de preguntas, que quizás es lo más interesante de todo esto, y que hace alusión a lo complejo, ¿sí? Y para esta autora, lo complejo significa siempre hablar del nivel de organización social de la sociedad, ¿sí? La complejidad distingue a las sociedades que poseen relaciones sociales y de trabajo en donde los líderes sustentan y mantienen su control sobre el trabajo de su propia familia y donde la diferenciación social se traspasa a lo largo del tiempo, es hereditaria. Eso es lo que nos dice Arnold, es lo que diferencia lo complejo de lo menos complejo. Ella no habla de simple, sino de menor complejidad. Ella dice que la complejidad refiere a dos características de organización. Personas que realizan trabajos para otros bajo la dirección de alguien de fuera de su grupo de parentesco. Es decir, un grupo de parentesco toma las decisiones de otro por sobre otro. Y lo segundo es de personas que, al decidir sobre ellos, poseen una jerarquía mayor y que esa jerarquía se hereda y es desde el nacimiento, ¿sí? Bastante interesante y controvertido pensar en estas situaciones. Según Arnold, una definición básica de la complejidad no debería basarse justamente en actividades de subsistencia, de economía, de sedentarismo, de arquitectura, sino que debería acordarse primero qué es lo complejo y qué hace que los cazadores recolectores complejos se diferencien de los menos complejos. Más allá de, de todos los desacuerdos, ella insiste en que el término debe hacer referencia a la estructura social. Las posiciones clásicas, dice Arnold, que caracterizan a los CRC como un estadio previo al paso hacia sociedades agrícolas, como un fenómeno cultural resultado de contacto con otros grupos o como excepciones, ¿sí? Y la relación entre el sedentarismo y los cazadores recolectores complejos es también siempre un tema relevante. En este punto, primero hay dos aspectos: las señales del incremento de inversión de trabajo, ¿sí?, en la arquitectura, y el semisedentarismo. Los tres mitos arraigados a los cazadores recolectores son, hace un momento los mencioné, se los vuelvo a repetir, que solo existen como un paso previo a la agricultura, que se complejizan solo a través del contacto con otras sociedades o que muchas veces son tan excepcionales que no son importantes para incorporarlos dentro del modelo de evolución social. Claramente esto está fuera de discusión ya, porque vemos de que no son excepciones, sino que son una forma diferente de organización social, ¿sí? Entonces, los cazadores recolectores son grupos con una exclusiva predominancia de recursos silvestres, pero que tienen a la vez una forma, ¿sí?, de relacionarse diferente a otros tipos de cazadores recolectores, ¿sí? Claro, tenemos que tener muy presente es de que cuando hablamos de sociedades cazadores recolectores estamos haciendo una definición que es puramente económica, que no tiene que ver con ciertos aspectos que no sean los que se consideran clásicamente, ¿sí?
Arnold adopta una definición estándar de la complejidad en base a esto. Un individuo o varios individuos tienen el control institucionalizado sobre los medios de trabajo de individuos fuera de su grupo familiar. ¿Qué quiere decir esto? De que una persona tiene el control sobre las decisiones y sobre los recursos que otro individuo fuera de su familia, ¿sí? Fuera de su familia, trae, colecta o capta. Pero más importante aún, y tiene que ver con esta idea del institucionalizado, es de que ese otro individuo acepta y reconoce la dirección y el control que mantiene el primero. Entonces, al haber un reconocimiento, al haber una situación de reconocimiento, se habla de una institución, se institucionaliza, se crean bases, se crean normas a las cuales se responden y estructuran la realidad de esos sujetos. Entonces, al estar institucionalizado, este nuevo grupo familiar, y en particular un miembro de estos grupos familiares, pueden generar situaciones de desigualdad y generar a su vez, dice Arnold, liderazgos que se perpetúan a lo largo del tiempo, entonces que sean hereditarios, ¿sí? Sin lugar a dudas, para Arnold el estudio de la complejidad también involucra el análisis de ciertos aspectos organizacionales desde una perspectiva diacrónica, es decir, caracterizando la dinámica del incremento de las relaciones complejas a lo largo del tiempo. Quizás eso es lo más difícil. Hay una situación que se los tengo que mencionar, es que muchos arqueólogos han criticado cómo podemos observar esta suerte de liderazgos hereditarios. Sin lugar a dudas, esto que parece tan alejado en las sociedades cazadoras recolectoras de hace 8.000 años, y que parece y es muy complejo de observar a través de las evidencias materiales que nos quedan, todavía se observan hasta el día de hoy, donde algunos casos en nuestros propios gobiernos el nepotismo se da con total claridad, ¿sí? De todas maneras, es algo que muchos han criticado para saber cómo puede identificarse en el registro arqueológico. Pero bueno, seguimos ahora vinculando los cazadores recolectores complejos con los inicios de la vida sedentaria, ¿sí? Para esto vamos a ver el trabajo de Tom Dilthey, el cual realiza una interesante estudio respecto a el sedentarismo y la emergencia de la complejidad a través de casos sudamericanos. Y es muy, muy interesante porque nos trae a debate y a reflexión todos estos sitios que son posteriores al poblamiento americano y que corresponden a este periodo arcaico, ¿sí? Y lo que dice Dilthey es que hay una dificultad para abordar el concepto del sedentarismo y de la complejidad, y sobre todo en América del Sur, porque hay muchas trayectorias, hay muchos tipos de sedentarismo en todo el continente. Y hay una diversidad de terminología para el estudio que hace que este concepto se utilice de forma ambigua y también inconsciente, ¿sí? La mayoría de los estudios presumen la existencia del sedentarismo a partir de estas características. Sitios funerarios con gran cantidad de entierros, eso puede parecer tonto, pero en realidad cuando más te quedas en un lugar, más cantidad de muertos tenés, entonces hay una sensibilidad humana frente al episodio de la muerte. Entonces surgen estos lugares de entierro, ¿sí? Donde se realizan estos ritos funerarios, y cuanto más se queda en un lugar, mayor cantidad de cuerpos hay. Entonces eso es uno de los indicadores de sedentarismo. Basurales de gran potencia. Todos generamos basura. Piensen en los basurales de la ciudad de La Rioja, ¿sí? Muy claro la cantidad de basura que se genera y por la cantidad de tiempo que uno permanece, ¿no? O piensen en un camping, digamos, cuando uno va al campo y se queda en un lugar, y cuánta basura genera. La ubicación de zonas con recursos abundantes, ¿sí? Hay tantos recursos que ¿para qué me voy?
están todos acá, ¿no? Rastros de cultivo. Necesariamente ustedes saben que cultivar requiere de que uno se quede un tiempo a cuidar los cultivos. Construcción de viviendas y de viviendas cada vez más elaboradas, que necesitan materias primas que no se encuentran en cualquier lugar, que están disponibles en un solo lugar, y que eso genera que haya una mayor inversión de energía, o fogones interiores que denoten de que hay cada vez un uso más reiterativo del mismo lugar. O las cantidades de instrumentos de piedra pulida para procesar plantas, que tienen que ver con el cultivo, no solo porque me quedo a cuidar las plantas, sino porque una vez que las tengo, las plantas las tengo que procesar para hacer harina y diferentes otros alimentos, ¿sí? Entonces, lo que observa Dilthey es que no hay un paradigma único y coherente sobre lo que es el sedentarismo, y más aún cuando implica el aumento de la complejidad, ¿sí? Entonces hay muchos y múltiples enfoques que generalmente él los ubica entre los materialistas y los postmodernistas. Él lo que va a decir es que hay diferentes tipos de sedentarismo, ¿sí? Y se dividen a partir de la función y de la ocupación del espacial. Y él por lo menos identifica tres. Hay un sedentarismo funerario, un sedentarismo ceremonial y un sedentarismo ocupacional. Hay sedentarismos que son inclusivos, lugares que tienen sedentarismo y que pueden incorporar más de un tipo de sedentarismo, como en el caso de un cementerio con un centro ceremonial, o un sedentarismo incluyente, como por ejemplo puede ser un centro ceremonial que excluye a la vez un lugar de ocupación, ¿sí? El sedentarismo funerario, ¿cuál es uno de los ejemplos más clásicos? Fíjense esto. Esto es un sitio, una de las ofrendas de un sitio funerario de la llamada cultura Chinchorro. Las sociedades Chinchorro fueron una de las sociedades más asombrosas que pudo dar este territorio. Tiene una larga data. Desde el 7000 antes del presente hasta el 1500 antes del presente, en lo que es la costa sur del actual Perú y norte de Chile. Estos sitios fueron ocupados por cazadores recolectores con una intensa actividad económica marítima, que tenían depósitos continuos de enterramientos humanos, ¿sí? Y tienen la sorprendente características de ser los primeros grupos humanos que tenían un método de momificación casi 4000 años antes que los egipcios, y de una sofisticación y complejidad increíble. Lo que están viendo acá ustedes son tres tipos de momias, dos momias del periodo negro y una momia del periodo rojo, que tenían textiles, que tenían una gran actividad de pesca, ¿sí? Ustedes acá en lo que les marco en la flecha, este es un bivalvo, acá hay huesos de camélidos, esto es una costilla de ballena, ¿sí? Bien, un sedentarismo funerario, ¿por qué? Por lo que los grupos chinchorros ocupaban una gran parte de su tiempo tratando a sus muertos, dándole este famoso proceso de momificación, ¿sí? Después vamos a volver a hablar sobre chinchorros. El sedentarismo ceremonial, que está representado por lugares donde se realizan únicamente rituales o actos sagrados que son independientes de las áreas ocupacionales, ¿sí? Ya vamos a ver algunos de estos ejemplos. Y el sedentarismo ocupacional, que refiere al sitio doméstico, el que no está asociado a otra cosa que no sea con la actividad diaria, ¿sí? Bueno, lo que nos dice Dilthey es que claramente los estudios etnográficos lo que nos muestran es que es muy difícil determinar la presencia del sedentarismo a partir de un solo rasgo, ¿sí? Entonces, generalmente el sedentarismo se asoció con los cazadores recolectores complejos y con agricultores incipientes. Y lo que Dilthey propone es que las razones por las cuales una población adopte el sedentarismo deben buscarse más allá de las económicas o de subsistencia, y focalizarse en aspectos que no son solo en el interior del grupo, sino también en la relación y la competencia con otros grupos. Esto es lo que él va a llamar de la dependencia mutua, ¿sí?
Centrándonos en el contexto del sedentarismo, hay que aclarar que la producción de alimentos no es un requisito previo al sedentarismo, y América del Sur es un claro ejemplo de esto porque existen muchas evidencias de economías tempranas marítimas que están asociadas con aldeas sedentarias del litoral, ¿sí? Y que otros estilos de vida sedentaria podrían haber sido logrados por otros con recolectores intensivos o cazadores de camélidos, como en el caso de las sierras andinas, de nuestra región del noroeste argentino, o en la pampa del cono sur, o pescadores, como en los casos en los ambientes fluviales o humedales del Amazonas, ¿sí? Y en esto las redes de intercambio también deben haber jugado un papel muy interesante. ¿Por qué? Porque es una inversión creciente en la vida sedentaria que está acompañada con la expansión de nuevas redes sociales que permiten acceder a recursos que de forma individual no se podrían, ¿sí? Obviamente, las poblaciones en América del Sur desarrollaron distintos tipos de sedentarismo y esto ha generado que la diversidad de respuestas haya sido bastante creciente. Bueno, ahora vamos a hacer una revisión de los casos del proceso de sedentarismo en América del Sur.